Estimada gente de YouTube, sean ustedes súper bienvenidos a una emisión más de este programa llamado Tres Semillas, donde Diana y yo analizamos discursos de la conferencia general y compartimos las semillas o ideas que queremos sembrar en nuestro corazón y también leemos algunas de las de ustedes. Este día vamos a estar hablando del discurso Funciona el Plan del Elder Adrián Ochoa. Este discurso es de la última conferencia, de la conferencia de abril del 2022. Antes de comenzar, que vamos a estar abordando cosas sobre qué hacer cuando no nos sentimos tan bien en la iglesia o en el evangelio, o tal vez el plan no está resultando como nos gustaría. Antes de entrar en eso, vamos a leer una de las semillas de ustedes de uno de los discursos anteriores. En este caso vamos a leer una del discurso Conversión a la voluntad de Dios del Elder Quentin L. Cook. María Inés Von nos escribió: yo he vivido experiencias como esta, como la de Gedeón. Y solo para ponernos en contexto a todos, lo que decíamos en ese discurso era de que Gedeón justamente le pedía al padre como, oye, yo sé que tú me has llamado, pero yo quiero verificar, ¿no? Entonces dice, oye, pues que pase esto y que esto no se moje y que llueva todo y aquí no se moje y etcétera. Y entonces Gedeón hace ese tipo de cosas para como verificar con el padre varias veces, ¿no? Que sí está pasando, que realmente está el llamado. Entonces María nos contesta o nos dice que ella también ha experimentado cosas como esta. Tomé una decisión y le dije al Señor que quería ver llover, porque no entendía exactamente si era un sí o un no por medio del Espíritu. Y resulta que llovió, y el milagro fue que no era tiempo de lluvias y solo llovió alrededor del lugar donde yo trabajaba. Mis compañeros dijeron, parece que va a llover. ¡Qué loco está el clima! Y yo les dije, esto es porque es una respuesta a una petición que le hice a mi Dios. Vamos a darle un corazón. De una vez. No le habíamos puesto un corazón. Aquí al comentario. Pues muchísimas gracias, María. La verdad es que pensando un poquito en esta experiencia, me acordaba mucho yo, Dian, de la experiencia del siervo de Abraham. No sé si te acuerdas cuando Abraham dice, ve y busca una esposa para Isaac. Y entonces va y dice, oh, Señor, que la mujer que me diga, no, que yo le pida agua y la mujer que me diga, sí, yo también le voy a dar de beber a tus camellos, sí. Sea ella la mujer que tú quieres para Isaac, ¿no? Y entonces, justamente en la misión, estando con un compañero con quien estábamos platicando de ese tipo de escrituras y experiencias, él me comentó que una vez él, pues, estaba en un día muy, muy cansado, de mucho, mucho trabajo, y entonces él dice que en estas calles ya con el sol encima simplemente dijo, necesito un descanso. Y solamente se sentó en la banqueta, me parece. No, nosotros estábamos sentados en la banqueta cuando me contó porque estábamos muy cansados. Y me dijo, y en esa ocasión, cuando estaba el sol muy fuerte en la misión, yo oré a Dios y le dije, Padre Celestial, podría ser que podamos tener un poco de sombra, solo un descanso de 5 minutos. Y dice que justo en ese momento se atravesó una nube y literal estuvieron como 5 minutos descansando, la nube se fue y ellos siguieron. Ay, qué bonito. Sí, definitivamente. Entonces, creo que me gusta mucho por eso la experiencia también de María. Me recuerda a lo que el siervo de Abraham hizo confiando en Jehová, pero también lo que mi compañero en la misión me contó que llegó a hacer también. Y creo que es muy bello ver justamente cómo podemos poner nuestra fe en cosas también bien específicas. Y muchas veces también, claro que depende porque no es arrogantemente, ¿no? Sí. Si me amas, pues que aparezca un coche, no importa. No, pero justamente cuando nosotros sentimos justamente esa impresión de ir a algo más específico, es genial ver cómo las cosas se dan y cómo las respuestas suceden y al final los milagros vienen en nuestra vida. Wow, qué bonito. Muchas gracias por compartir. De nada. Braulio, tu experiencia y también a María Inés. Y también por la bienvenida a este nuevo episodio. Yo creo que igual incluso hasta podríamos relacionarlo con, o sea, la experiencia que tuvo María con el discurso del día de hoy. Porque, pues, bueno, a lo mejor en ese momento ella sí sentía que el plan estaba funcionando en su vida, ¿no? Porque, pues, ella tuvo una petición y sintió que la respuesta fue muy pronta, ¿no? Pero creo que muchas veces pasa todo lo contrario, en las que estamos ore y ore y ore por el mismo, pues sí, por el mismo problema o por la circunstancia que estamos viviendo, y parece ser que no existe el resultado que estamos esperando, ¿no? Entonces, aquí me gustaría comenzar con la primera parte del discurso, en la que dice el 70, Adrián Ochoa, que tuvo una conversación con un joven adulto que sirvió en una misión.
y que decía que en su vida profesional pues las cosas iban relativamente bien, ¿no? Pero que por el lado de la parte de la fe sentía que se estaba debilitando y estaba sumiso en un mar de dudas acerca del Salvador, su iglesia, y que sentía que no recibía las bendiciones que él esperaba del Evangelio restaurado. Entonces, al final, en esa conclusión decía, sentía que el plan de felicidad no funcionaba en su vida. Y después de haber leído esto me puse a pensar como que, o sea, como algún ejemplo muy palpable de algo que esperemos que funciona y que muchas veces no funciona. Y no sé por qué pensé mucho en las dietas. ¿En las dietas? Las dietas. Ok, no sé. Entonces. No quiero sugerir el por qué, así que vamos a quedarnos solo en que no sabemos por qué pensaste en eso. Recuerdo que, bueno, empecé a buscar y me llamó la atención un artículo que se llama 5 razones por las que la misma dieta no funciona igual en todos. Ok. Y después de leer el artículo, dije que estaba, porque no me explicó mucho al respecto. Yeah. Pero al principio, cuando comencé a leer acerca de la introducción en general de las dietas, por qué sirven, por qué no sirven, sin específicamente las 5 razones, encontré unos puntos que me llaman mucho la atención. En primer lugar, está el objetivo de hacer las dietas, porque hay personas que lo utilizan para bajar de peso, otras personas que lo utilizan para ganar músculo. Entonces, desde que empiezas con el objetivo del para qué, ya desde el inicio ya no puedes ocupar la misma dieta que otra persona, ¿no? Por el mismo objetivo. Después hay que tomar en cuenta la genética de las personas, hay que tomar en cuenta su actividad física, cuántas horas duermen, el dinero con el que cuentan para tener esa dieta y el tiempo también con el que cuentan tanto para cocinar sus alimentos como para ingerirlos, ¿no? Sí. Entonces, si te pones a pensar en solamente esos puntos, ya son infinitas, muchísimas posibilidades, ¿no? Muchas probabilidades de poder cambiar ese estilo. Entonces, no sé, como trayéndolo un poquito a la práctica y también, bueno, te voy a leer una parte de un artículo que también me llamó mucho la atención. Sí. Porque dice, o sea, no solamente es como la variable o las variables de cuál podría ser la ideal o la mejor para ti, sino que también había otro artículo que me llamó la atención que dice, ¿qué podemos hacer cuando la dieta no funciona? Y yo como, qué interesante. Y entonces, hay 6 puntos No sé por qué me resultó interesante. No voy a sugerir por qué te resultó interesante el saber por qué las dietas no funcionan. Está bien. Solamente me pareció un ejemplo muy práctico que cualquier persona podría poner. ¿No? Podría ponerse en ese lugar, ¿no? Y aquí dice dicen 6 puntos por los cuales no podría funcionar. Dice, elegir una dieta express, milagro, desequilibrada. Pasar hambre. Que no sea compatible con la vida social y en eso no me lo había puesto a pensar. Sí, claro. Si salgo mucho y me gusta ir tanto a restaurantes. Todo el tiempo como que te frustra, ¿no? Cada rato, que sea monótona, que exija demasiada fuerza de voluntad y que no contemple una fase de mantenimiento del peso saludable. Y después existe una pregunta que como que le hacían a la persona que estaba entrevistando como el nutriólogo, que dice, ¿cuándo se considera objetivamente que una dieta no funciona? Y lo primero que respondió fue una pregunta. Dijo, ¿no funciona para quién? Y dice, entran en juego muchos factores como las expectativas, la motivación y los motivos planteados para el paciente. Y tomando en cuenta todas estas cosas para llevarlas a cabo ahora sí que al tema del discurso, creo que me llama mucho la atención eso. O sea que primero creo que aunque el plan de salvación, que es de lo que estamos hablando ahorita, sea general, también creo que hay objetivos personales por los que esperamos que funcione. Claro. Y también tenemos objetivos y tenemos expectativas y tenemos diferentes estilos de vida. También creo que aunque a lo mejor algo que podríamos llevar como por ejemplo aquí la genética, también podríamos hablar acerca de las circunstancias, tanto de nuestros padres, los padres de nuestros padres, o sea, tantas cosas que nos afectan al final de cuentas a nuestra vida y que no podría, o sea, que lo peor que podríamos hacer sería comparar nuestras metas o nuestro progreso espiritual con el de otra persona por el hecho de pensar que como estamos viviendo el evangelio, entonces por eso tendríamos que tener los mismos resultados, ¿no? Sí. Entonces creo que eso fue lo que me llamó la atención de entrada. Me gusta que tú, o sea, me gusta mucho el ejemplo que pones de las dietas, independientemente de la razón por la que te haya interesado ese ejemplo, pero me gusta mucho porque lo dividiste como en dos facetas. En primera hablaste de como
por qué las dietas son diferentes y después hablaste de por qué luego las dietas no funcionan. Entonces me gustaría como aterrizar los ejemplos porque justamente hablando de por qué, o sea, como este joven que menciona el Elder Ochoa, ¿no? Diciendo como, oye, pues yo regresé de la misión, etcétera, pero ahorita como que ya no me está funcionando tanto, ¿no? Creo que me gusta mucho que tú nos das varios factores el que determina una dieta. Como tú dices, en primer el objetivo. Y creo que es muy importante saber qué es lo que esperamos del evangelio. ¿Qué buscamos en el evangelio? Porque si en primer lugar no sabemos qué esperamos o qué buscamos en el evangelio, tal vez de ahí de entrada ya estamos algo perdidos, ¿no? Entonces, podremos ver, por ejemplo, cuando alguien se une a la iglesia, tal vez es uno de los ejemplos más concretos que podemos dar, ¿no? ¿Por qué la persona quiere conocer la iglesia? ¿Quiere acercarse más a Cristo? ¿Quieres recibir, hablando de Cristo como de tener más tranquilidad en cuanto al futuro, tal vez, más esperanza, más fe? O tal vez se quiere acercar a Cristo más por la cuestión de quiero sentirme libre de los errores del pasado. O tal vez se está acercando también a la iglesia por decir, un familiar mío murió y a mí me gustaría y quiero esta esperanza de volverlo a ver también y esto está resonando mucho conmigo en el plan de salvación, ¿no? Entonces creo que hay muchísimas cosas con las que resuena. Por ejemplo, mi mamá cuando se unió a la iglesia, lo que más resonó con ella fue yo quiero que mis hijos sean como esos misioneros. Oh, qué Entonces, linda. para ella fue eso. Yo quiero que, no me acuerdo si fue misioneros o los jóvenes en general de la iglesia, pero para ella fue eso. Fue una de las cosas que más resonó con ella en ese momento, ¿no? Yo quiero que mis hijos tomen este camino, ¿no? Esto me gusta mucho. Entonces, creo que debemos de ser muy conscientes en qué es lo que buscamos en el evangelio, porque tal vez, como tú dijiste, ¿no? Si yo más bien en una dieta quiero perder peso y me dan una para ganar músculo, pues no voy a ver resultados de adelgazarme muy pronto, ¿no? Entonces, tal vez debamos empezar por ese lado. ¿Qué estoy buscando en el evangelio? ¿Qué es lo que quiero del evangelio? Y a partir de ahí podemos empezar a relacionarnos mejor con el mismo evangelio, con el mismo mensaje. Después de eso, tú hablaste de situaciones particulares y ya tocaste dos temas, que fue la genética y después el contexto de ahorita, ¿no? Como la alimentación que ahorita lleva, las horas que duerme, el ejercicio que hace, la actividad física, mencionaste como contexto actual. Entonces a mí me gustaría dividirlo en esas tres cosas. Uno, el objetivo. Dos, la genética, que es algo que no puedes cambiar. Y tres, pues los hábitos o estilos de vida, que son cosas que pues sí puedes ir adecuando, ¿no? Sí. Entonces si comparamos eso al evangelio, a mí me resultó muy interesante mientras lo ibas explicando, porque por ejemplo, ya hablamos de las intenciones, de los objetivos. Después podemos pasarnos a las cosas que no podemos cambiar. Bueno, a ver, tu metabolismo puede, es que no sé cómo explicar esto y también no quiero meterme a ser nutriólogo sin serlo. Olviden lo que iba a decir. Mira, lo que puedo decir es que todos nacemos con una personalidad. Claro. Y que esa se desarrolla y se profundiza hacia ciertos lados dependiendo de nuestras experiencias. Por ejemplo, hay personas que tienden a ser más no eufóricas, como determinantes y fuertes y firmes al hablar, ¿no? Y también puede ver por contextos culturales, pero hay personas que tienden a ser más asertivas que otras, ¿no? Hay personas que nos cuesta más trabajo expresarnos, hay personas que nacieron expresándose y le ves al chamaquito hablando con los adultos así y le da el verbo para toda la vida. Sí. Hay niños que no. Entonces hay cosas o atributos con los que nacemos y esos no necesariamente tienen que cambiarse. Pero también habrá otras cosas que sí en nuestra vida. Entonces me gusta mucho eso de pensar, también ver cómo nosotros tenemos que ver en el evangelio, ok, qué es lo que queremos, pero también conocernos a nosotros mismos y saber, ¿sabes qué? A mí me va a costar más esta parte y tal vez eso va a tomar más tiempo, porque eso también va a ser importante tal vez en la dieta, conocer el metabolismo de cada persona probablemente va a dar resultados diferentes a cada uno. No hay gente que puede perder peso muy rápido, también por sus actividades físicas, etcétera. Hay gente que le toma más tiempo. Entonces creo que me gusta mucho el ejemplo porque lo adapta muy bien a entender el evangelio va a ser diferente en cada uno de nosotros. El evangelio, vamos a ver, Cristo ministra uno por uno y tendría sentido que su plan tuviera mucho de esa flexibilidad de cómo va a ministrar y ayudar a uno por uno, ¿no? Entonces me gusta mucho eso. Ya pasando a la parte de lo que dijiste después, del por qué no funciona, hablaste de la vida social y hablaste, ¿qué otros temas tocaste? Ya ni me acuerdo. Quería ver si ahí aterrizé. Es que me vino una impresión por ahí, pero ya no me acuerdo cuál era el... Vida social. No funciona para quién. Entran en juego muchos factores como las expectativas, la motivación, los objetivos planteados del paciente.
Y dentro de la lista estaba elegir una dieta express o milagro desequilibrada, pasar hambre, que no sea compatible con la vida social, que sea monótona, que exija demasiada fuerza de voluntad. Ya, porque van a ser muchos, no puedo con todo. Perdón. Espera, no lo desbloquees porque creo que quiero consultarlo. Okay. El primero entonces fue una dieta express, ¿no? El querer que como, o sea, a ver, el evangelio es algo milagroso, pero no es como el santo milagro que... no sé, como la pomada mágica, ¿no? Sí. O sea, sí, es un mensaje de divino, de sanación. Exacto, sí, de intervención divina para todos los milagros que tienen que ver con nosotros, ¿no? En que Dios interviene en nuestra vida. Pero también hay de entender que justo el Elder Ochoa lo va a hablar y tal vez ahí podemos ir aterrizando el discurso. Va a ir explicando que el plan tiene incluidas las dificultades, ¿no? O sea, que el plan no es una pomadita, es más bien un tratamiento en donde tú tienes que hacer ciertos ejercicios y eso tal vez puede incomodar un poquito, tal vez va a ser cansado, tal vez va a doler un poquito, pero no es santo pomadita que nada más se pone encima. No es de aquí a 15 días y ya después me desvolco, ¿no? Es un programa entero de, podríamos decirlo, no sé si de entrenamiento, de, ¿cómo se dice? De terapia de recuperación, ¿no? Los fisioterapeutas hacen eso cuando tienes una lesión en el cuerpo, muchas veces para que tus músculos se recobren del todo, o etcétera, pues vas a tener que llevar cierto tratamiento que va a incluir como, pues, otra vez se me fue la palabra, ¿dije terapia? Ya no me acuerdo, pero el chiste es que sí, tienes que llevar un periodo de estar trabajando y no solo que se arregla con una pomada, sino que tienes que estar moviendo los músculos otra vez, ¿no? Entonces me gusta mucho. ¿Qué tal si vamos leyendo el discurso y vamos viendo cómo se relaciona esto con el ejemplo, a ver si podemos aterrizar más puntos juntos? ¿Te late? Me gusta. Cool. Sí, entonces, básicamente, de la parte antes de que dice primero, no sé si tú tengas algo más. No. Porque solamente me llamó la atención que dice, podría parecer que no funciona, pero ya más adelante en el discurso como que va haciendo, dando ejemplos y experiencias de cómo es que algo que pareciera no funcionar, al final de cuentas, sí funciona. Es efectivo. Yo nada más mencionar que él va a compararlo, o sea, creo que aquí podemos tener tres ámbitos, o sea, el punto doctrinal, por un lado la parábola o el ejemplo que pone el Elder Ochoa, que es lo de Pedro, y por otro lado lo que estamos trayendo nosotros a la mesa, que es lo de las dietas. Bueno, sí, lo estamos trayendo juntos. Sí. yo también estoy junto a ese ejemplo. Pero bueno, él solamente antes de entrar a los puntos que él hace, él menciona la historia de Pedro en la barca. Y creo que todos estamos familiarizados hasta cierto punto con esa historia. Están en la barca, está el mar alborotado y de repente ven a alguien acercarse y es como, un fantasma. Y al final el Señor dice, no, soy yo. Y Pedro dice, oye, pues si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. El Salvador dice, pues vente. Y Pedro pues se avienta al mar y pues empieza a caminar y llega un punto donde se empieza a hundir y entonces dice, Señor, sálvame. Y Jesús en ese momento pues le toma la mano, lo sujeta y le dice, pues hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En eso acaba lo que el Elder Ochoa relata en el relato. Y ahora sí ya pasamos al primer punto, que es actúen con fe en Jesucristo. Exactamente. Entonces, si estamos hablando acerca de la fe, creo que ese relato es como de los más recurrentes sobre el tema de la fe, ¿no? Sobre cuando Pedro caminó en las aguas, porque dice que aquí Pedro confiaba en el Salvador más que lo que confiaba en su barca, y esa fe le dio el poder para actuar con valor durante una situación estresante y aterradora. Y me llamó mucho la atención porque, pues claro que nosotros podríamos, o sea, me gusta porque dice que no es que diga que no confiaba en la barca, sino que confiaba incluso más en Jesucristo que en la barca. Porque nosotros podríamos tener confianza en muchas cosas y tiene fundamento, ¿no? El hecho de que nosotros confiemos a lo mejor en cosas que nos pueden servir para nuestro bien, ya sea espiritual, físico, de cualquier ámbito de nuestra vida, ¿no? Pero incluso nosotros mismos. Pero definitivamente nuestra fe para que el plan funcione debería estar fundamentada en Jesucristo. Sí, que me gusta mucho, no había notado esto de la barca que dices, es cierto, dice que confiaba más, no dice que no confiaba en la barca o que desechaba la confianza en la barca, sino más bien como la fe en el Salvador era mayor a la fe que tenía en la barca. Y me puse a pensar un poquito en lo que representaba la barca para Pedro y cómo podría ser
como una semejanza de nuestra vida, ¿no? O sea, estamos pensando en que Pedro estaba en medio de un mar, ¿no? Y había olas y todo eso. Y él tenía un lugar de refugio que era esta barca. Entonces la barca para Pedro representaba cierta estabilidad, representaba cierta seguridad, cierta firmeza, cierto suelo firme que pisar, ¿no? Y creo que muchas veces en nuestra vida el Salvador, Dios, nos van a requerir que dejemos esa zona de estabilidad o la zona que creímos que era nuestro lugar seguro. A veces el Señor nos va a decir, confía en estos pasos que yo te estoy diciendo. Es cierto, te estoy pidiendo que dejes esta barca que te parece muy segura atrás. Es cierto, pero confía. Confía que sí podemos hacerlo. Entonces, pienso en que esto puede compararse, no sé, a un cambio en el trabajo, por ejemplo. A veces nos puede dar miedo hacer un cambio laboral o hacer un cambio de carrera también, ¿no? O tomar la decisión en la vida sobre carrera, etcétera. Puede ser también un momento doloroso, por ejemplo, me imagino, cuando como pareja has trabajado mucho y te has esforzado, pero de plano ya se han agotado todos los recursos y más que nada tal vez la otra persona ya no cede, dices, híjole, es que es mi familia también, pero si tal vez la impresión va para ese lado, también será decir, bueno, pues toca dejar esta barca que parecía muy segura. Claro. Entonces, y creo que en todas circunstancias se puede aplicar, ¿sabes? También puede aplicar justo a la inversa, ¿no? A la hora de casarte. ¿No? Oye, pues esta barca o vivir con mis padres o hacer todo esto, está muy cómoda esta barca. Y es como, sí, pero es hora de salir al mar y confía en mí, podemos hacerlo. Entonces siento que en cada etapa de nuestra vida puede pasar al tener hijos, puede pasar al tratar de hacer algo en la vida laboral, al emprender algo, al crecer espiritualmente también. Tal vez justamente estamos en un llamamiento que nos acomoda muy bien y de repente nos cambian y es algo que no dominamos, no sabemos o no. Y es como de, híjole, yo estaba también en mi barca. Digo, o sea, era un relajo y tenía un buen de trabajo y había dificultades, pero era mi barca, ya sabía por lo menos cómo moverle, ¿no? Sí. Exacto, cómo navegar, cómo moverle. Y cuántas veces probablemente nos va a tocar el hecho de que pues ya te toca dejar esa barca y el Señor nos va a pedir eso. De repente va a ser, te toca ir a una misión o te toca servir acá o te toca simplemente esta nueva etapa en tu vida. Justamente ahora que estábamos buscando o contactando a los patrocinadores para ¿cómo se llama? Para el aniversario, que ya es en septiembre. Hay una historia que me encantó, porque algo que hacemos con ellos es conocer su historia, ¿no? Nos gusta platicar y así. Entonces Jacob y yo estuvimos platicando, o estuvimos preguntando a las personas sobre su historia y cómo funciona eso. O cómo empezó el proyecto, ¿no? Y hay esta historia de estos patrocinadores que nos quisieron apoyar con todo su corazón. El proyecto se llama Nolan y Mili. Es una empresa así de pasteles. Lo llevan son esposos, son de Perú. Y ellos nos están contando su historia. Bueno, me tocó a mí hacer la llamada. Y yo les decía, bueno, ¿cómo surge? Y me decían, bueno, nosotros teníamos un gimnasio antes. Y ¿Qué giro? Y dije, sí, gimnasio, pastelería. Sí, dije, ¿ya que se dedican a los pasteles o no? Sí. Ok, perfecto. Entonces me dicen, nosotros teníamos un gimnasio, éramos instructores de gimnasio y todo esto, y hacíamos los pasteles ocasionalmente, solo como un hobby, ¿no? Regalábamos a veces, o cuando nos tocaba que era el cumpleaños de la tía, pues le hacemos un pastel. Pero me dicen que llegó el 2020 y llegó la pandemia. Y por restricciones gubernamentales el gimnasio cerró. Y era su única fuente de ingresos. Uy. Entonces solo puedes imaginarte cómo se sintió esa barca en ese momento. Es como, oye, pero mi gimnasio, no recuerdo, eso se me fue, les hubiera preguntado cuánto tiempo llevaban, pero era el ingreso de su vida. Supongo que llevaban un tiempo ya siendo instructores, tenían un gimnasio de 2 pisos, o sea, ya estaba bien colocado todo, ¿no? Y entonces Mili, que es con la persona que más como estaba yo en las preguntas, me contó que en ese momento, cuando se cerró el gimnasio, tuvieron que decidir qué hacer. Y en esos momentos a veces toca dejar la barca. Y ella dice, pues vendimos todo el equipo, todas las máquinas, vendimos todo, nos hicimos de eso y los 2 pisos los hicimos recámaras y los hicimos lugares para vivir. Ellos vivían en el 3er piso del edificio. Y después de ese cambio, entonces hicieron como habitacional la parte de abajo de los 2 pisos del gimnasio y el de hasta arriba lo convirtieron en una cocina para la pastelería. Y hasta la fecha es ahora su negocio, después de 2 años 2022. Ajá. Y entonces me gustó mucho en esta semana platicar con ellos porque como cuadra mucho con esto que estamos aprendiendo del Elder Ochoa. O sea, puede ser que tengas una barca y que esa barca te haya servido por mucho tiempo. Y llámese
no sé, ¿cómo se dice? Circunstancia social, ¿o cómo se dice cuando dice civil, casado? Estado civil. Estado civil. Puede ser un estado civil, puede ser algún llamamiento en la iglesia, puede ser algo en el área laboral, algo en el área familiar, algo en el área de aprendizaje, algo en el área del evangelio, cualquier cosa en tu vida, cualquier relación, puede ser una barca segura, pero a veces el Señor nos va a pedir, toca salir al mar un poquito. Y puede ser que el mar esté agitado y que claramente se ve que está más firme la barca que el mar. Pero el milagro de confiar en Cristo es que el mar puede caminarse mejor incluso que la barca. Aunque el mar esté agitado y la barca sea lo sólido, el milagro es justo ese, que con Cristo se pueden caminar mares. Y por eso debemos ver la manera de confiar en el Salvador, incluso más que nuestras barcas. Ahora ya no es dejar nuestras redes. Ahora toca no desechar nuestras barcas, pero sí estar dispuestos a caminar un poquito fuera de ellas si el Salvador nos lo requiere. Exacto. Y en este mismo punto, el Elder Ochoa relata una experiencia que me llamó mucho la atención, que habla acerca de, en una familia, el padre, ¿no?, de esta familia había fallecido y todos estaban muy angustiados preguntándose qué iba a pasar con ellos después de eso, y dicen que la niña de 9 años respondió: papá está bien, está predicando el Evangelio de Jesucristo. Y entonces, pues yo me imagino ese momento, sobre todo, no sé, creo que a la que más le impactó la respuesta, me imagino que debe haber sido a la mamá, ¿no?, de la niña, porque en primer lugar me imagino que fue a la que más sintió el peso de la responsabilidad de la carga, que fue el hecho de dejar la barca, ¿no? Sí. De decir, chin, o sea, esta estabilidad que estaba teniendo con mi esposo, tanto, no solamente de ingresos económicos, sino también emocional, espiritual, o sea, todo lo que conlleva el hecho de tener una familia, ¿no? Y de repente sentir que todo eso se destruyó. O sea, me imagino que, aunque al final de cuentas es dejar la barca, son dos aspectos diferentes, porque, por ejemplo, en el ejemplo de Pedro, vemos que Pedro fue el que caminó hacia Jesucristo, ¿no? Él dijo, quiero ir hacia allá. Y a lo mejor en otros aspectos de nuestra vida es como te quitan la barca, o sea, tú no decides dar esos primeros pasos, ¿no? Pero al final de cuentas, que te quedas sin barca, ¿no? Y entonces, me encantó que la niña, pues aquí dice que tenía tanta fe que veía más allá de sus desafíos y confiaba en Jesucristo y en su expiación. Entonces creo que eso fue lo que me impactó y lo que me gustó mucho de esa experiencia. Sí, súper. Ya en el párrafo 11 yo nada más subrayé cosas que, porque él dice que los actos de fe no necesariamente, o sea, él da como este contraste, ¿no? Dice, sí hay momentos en los que se te quita la barca y toca caminar en el mar y pues toca ir en el terreno súper inestable y tal vez con miedo un poquito y todo eso, ¿no? Pero también él aclara que hay que recordar que la fe no simplemente, así pensando como en la dieta, ¿no? Porque tú decías, a veces la dieta puede ser como abstenencia, ¿no? La parte del hambre, ¿no? La dieta no funciona porque de repente ya nada más quieres pasar hambre. Y entonces creo que a veces justamente hacemos eso, o sea, queremos forzar el proceso a decir, no, si no estoy sintiendo que estoy sobre el mar o si no estoy, y a veces saboteamos cosas nosotros mismos por creer que no estamos creciendo o teniendo los desafíos que van a llevarnos al siguiente nivel de fe o etcétera. Y él aclara, unirse a la iglesia es un acto de fe. Y eso es algo que, pues, no sé, al investigar la iglesia, ¿no? Pero me encanta que después dice, hablar con el Padre Celestial en oración es un acto de fe. Leer las escrituras es un acto de fe. Entonces el Elder Ochoa sí pone este ejemplo de decir, a veces toca dejar la barca y caminar en el mar y puede dar miedo, pero podemos hacerlo si confiamos en Cristo. Pero también dice, hey, también estás confiando en Cristo y navegando los mares y caminando sobre las aguas en cierto sentido cuando oras al Padre. Orar es un acto de fe. Cuando lees las escrituras, también es parte del proceso de caminar sobre las aguas. Entonces creo que debemos de tener bien claro eso, ¿no? No necesitamos siempre que o fallezca un familiar o se termine una familia, o se separe, perdón, o quedarnos sin trabajo o algo así tan dramático. No, realmente el caminar sobre el mar implica los actos sencillos y cotidianos como la oración y leer las escrituras. Exacto. Eso es confiar en Cristo. Exacto. Y ahora con lo que tú mencionaste, la frase del presidente Nelson fue, no minimicen la fe que ya tienen. Claro. Entonces, sí, no digas que es chiquita porque nada más oras y lees. Es como, no, confías, tienes una relación con Dios. Eso es creer en Él, amarlo. Bueno, exacto. El siguiente punto es en los momentos de dificultad acudan de inmediato a Jesucristo. Entonces, tomando el segmento de la experiencia de Pedro,
dice que cuando, en la parte en la que él se empezó a hundir y empezó a sentir que ya no podía seguir caminando sobre el agua, dice que cuando empezó a entender lo que sucedía, no trató de mantenerse a flote por su propia cuenta, ni nadar de vuelta a la barca. Eso también me llamó la atención porque no lo había pensado. Yo solamente tampoco. fue como de, estoy yendo así de Jesucristo, y solamente se agarró de lo que pudo, ¿no? Sí. Pero él dice, en vez de esas opciones que tenía, se aferró más fuertemente a Jesucristo y le exclamó: Señor, sálvame. Creo que ahí podemos tomar dos. O sea, a mí me gustaría profundizar un poquito en este ejemplo que ya mencioné del de Ochoa, porque yo tampoco había pensado en eso. Es cierto. O sea, ¿por qué no nadar de regreso, no? Igual ni sabía nadar. Bueno, aquí poniéndonos en el plano tal vez pesimista, ¿no? O sea, Sí. tal vez estaba ya tan cerca de Cristo que le pareció mejor decir, cerca. ajá, sí, como le dijo a él porque era lo que tenía más cerca. Pero eso incluso puede ser un principio muy interesante. Porque muchas veces cuando nos hundimos no nos damos cuenta qué tan cerca estamos de él, ni qué tan cerca él está de nosotros. Y el que Pedro, ya sea que Pedro estuviera a la mitad y confiara más en Cristo, o más bien confió más en Cristo porque era lo que tenía más cerca, creo que eso es bien interesante ver. O sea, aun cuando te estás hundiendo, tienes que darte cuenta qué tan cerca tú estás de él y qué tan cerca él está de ti. Porque a veces vas a creer que estás en medio y no. Y aun cuando estés en medio y estés alejado, todavía va a ser más seguro confiar en Cristo, ¿no? Lo podemos llevar a esa segunda parte, ¿no? La primera parte es, si te estás hundiendo, primero date cuenta qué tan cerca estás de él realmente y qué tan cerca él está de ti. Y la segunda, tal vez no estemos tan cerca. Puede ser que la vida nos haya alejado bastante, puede ser que nuestras decisiones nos hayan alejado bastante, pero aún más lejos que estemos de Cristo y más cerca de la barca, todavía se puede confiar y podemos depositar más nuestra confianza en Cristo. Y no importa qué tan lejos nos sintamos. Lo genial de Cristo es que no está limitado. O sea, su poder, a diferencia de este ejemplo de la barca, su poder de ayudarnos no está limitada a la distancia que tengamos de él. Exacto. El poder que Cristo tenga para ayudarnos, para limpiarnos, no depende de qué tan cerca estemos de él, sino que decidamos como Pedro decir: Señor, sálvame. Sí, y me gustaría tratar un poquito también lo del siguiente párrafo, porque dice: todos afrontamos vientos tempestuosos que pueden sacudirnos la fe y hacer que nos hundamos. Cuando eso suceda, recuerden que el plan de felicidad del Padre Celestial también tiene otro nombre: el plan de redención. Sí. Y me llama la atención porque a lo mejor en la primera parte del discurso estábamos hablando de que la barca podría ser esa parte cómoda de nuestra vida en la que pues nos sentimos estables, Sí. pero también creo que en este sentido la barca podría ser como algún pecado o algo en lo que podríamos estarnos ¿Refugiando? Ajá, exactamente, como sentirnos ahí. Y entonces el hecho de alejarnos del pecado, o sea, de dejar la barca atrás y de acercarnos a Jesucristo, en muchas ocasiones, como hemos visto en discursos pasados, pues caemos, ¿no? En volver a la tentación de decir, bueno, pues si lo intenté y no lo logré, o sea, al principio creí que lo estaba logrando con esos pasos sobre el agua y luego me empecé a hundir, pues como que dice, ¿no? Podría resultar sencillo pensar, pues volver a donde ya me siento seguro, pero que no estaba progresando, en lugar de decir: Dios, sálvame de lo que estoy haciendo, porque literalmente es salvarnos de nuestros pecados, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención porque además de que el plan de felicidad se llame el plan de redención, pues tiene que ver con eso, con los cambios que son necesarios en nuestra vida que tengamos que hacer para librarnos de las frustraciones y que a lo mejor en ese momento no sentimos que estamos viviendo porque estamos viviendo en el pecado, pero ya cuando empezamos a tratar de ir hacia Jesucristo, nos damos cuenta de todo lo que nos estamos perdiendo en la barca. Entonces, creo que a mí me llama mucho la atención esa parte y también, no sé, ahorita también tratando de analizarlo junto con la parte de las dietas, me pongo a pensar en la humildad que necesitamos porque pues obviamente primero tenemos que reconocer que necesitamos de esa parte de cambiar, ¿no? De sentir que existe otra persona capacitada para decirnos lo que tenemos que hacer y tanto en tiempo y forma, ¿no? De tanto los alimentos como las horas en las que tenemos que hacerlos y los cambios que la persona nos tiene que decir que tenemos que hacer en nuestra vida para que funcione. Sí, que nos guíe. Entonces, yo me imagino en este punto que Pedro fue pues muy humilde en ese aspecto. De decir, ok, me estoy hundiendo, pero todavía sigo confiando en ti, incluso aunque me esté hundiendo, ¿no? Sí, que es interesante porque muchas veces podríamos decir: oye, estoy tratando el evangelio, estoy haciendo lo que se supone que, o me estás pidiendo que haga, y pues las cosas están saliendo peor, ¿no? O sea, me dijiste camina y yo creí que iba a estar más seguro caminando en tu camino que en la barca, que es confiar en el hombre, ponle tú.
y resulta que me estoy cayendo, ¿no? También esa parte de reconocer de Pedro, que claro, podríamos decir, bueno, también aquí Pedro se llenó de temor y podemos, porque claro, la escritura dice, Pedro vio las olas, le dio miedo y se hundió. Podemos hablar de mucho que perdió la fe, pero también pasa, incluso cuando estamos actuando plenamente con fe, cuando estamos tratando de hacer lo correcto. Me encanta que tú haces la comparación con cuando tratamos de dejar los errores o los pecados y justamente es como vas bien y vuelves a caer, ¿no? Y muchas veces vamos a volver a caer en el mar. Muchas veces va a pasar. Entonces creo que me gusta mucho que tú planteas este ejemplo diciendo tenemos que entender que esto es parte. Y me gustaría muchísimo leer justo lo siguiente, lo que tú leíste, que dice el plan no consiste en pasar simplemente o plácidamente por la vida, sin tropezar nunca ni hundirnos nunca, siempre con una sonrisa en el rostro. El Padre sabía que necesitaríamos ser redimidos, por eso preparó el plan de redención. Aquí nada más me gustaría retomar de lo que tú señalabas en el párrafo anterior. El plan no solo se llama el plan de felicidad, también es el plan de redención. Entonces me encanta mucho que justamente ahí viene, ¿no? ¿Qué quieres del plan? Porque puede ser el plan de felicidad si tú estás buscando eso, pero también si estás buscando redención y perdón, también es ese plan. ¿Qué es lo que quieres del plan, no? Entonces me gusta mucho que creo que es bonito ver que tal vez esa es la razón por la que tiene tantos nombres, ¿no? El plan de redención, de salvación, el plan de ¿qué otras cosas? Felicidad, gracias. Entonces, ¿qué es lo que estás buscando, no? Entonces, me gusta mucho eso. Y ahora, aquí en este párrafo que acabo de leer, hay un pie de página que a mí me pareció fascinante porque justamente se relaciona mucho con lo que tú estabas diciendo. Tú decías, oye, pues salimos de la barca dejando el pecado y volvemos a caer y nos volvemos a hundir y tal vez volvemos a como agarrar la onda, vamos caminando en el mar y nos volvemos a hundir. Me gusta mucho el pie de página número 7, trae una cita del elder Lynn G. Robbins, que es un discursante increíble. Él dice en la Liaona de mayo del 2018 en un discurso llamado Hasta 70 veces 7. El arrepentimiento es un don de Dios siempre a nuestro alcance que nos permite y nos habilita para ir de fracaso en fracaso sin perder nunca el entusiasmo. Fíjate, si yo tal vez de arrepentimiento en arrepentimiento estoy perdiendo el entusiasmo, tal vez entonces no estoy entendiendo lo que el arrepentimiento significa realmente. Porque aquí dice el elder Robbins que el arrepentimiento es el don que nos da Dios para poder ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Nunca, dice. Entonces, si nosotros estamos perdiendo el entusiasmo a medida que nos arrepintamos, tal vez no estamos entendiendo el arrepentimiento en primer lugar. Y a mí me encanta la aclaración que hace después, porque tal vez diremos, bueno, Braulio, ¿qué no estoy entendiendo el arrepentimiento? Y me encanta lo que el elder Robbins dice después. El arrepentimiento no es su plan B por si fallamos. No es su plan de respaldo. El arrepentimiento es su plan. Al saber que fallaremos. Este es el evangelio de arrepentimiento. Y de nuevo, ¿qué quieres del plan? ¿Qué quieres del evangelio? Porque también se llama evangelio de arrepentimiento. Entonces, me encanta que el elder Robbins aclara, hey, no, si estás perdiendo el ánimo o el entusiasmo, no estás entendiendo bien el arrepentimiento. Y es probablemente porque piensas que el arrepentimiento es el plan de emergencia, por si no logro cumplir con lo que él desea, ¿no? Y se puede ver en cierto enfoque así, estoy totalmente de acuerdo, pero lo que debemos de entender es que el plan desde el principio fue, va a haber un Salvador que los redima, que pague por ellos, y ellos van a acceder al poder de su expiación por medio de esto llamado arrepentimiento. El arrepentimiento no es el plan B, es el plan para adquirirle el poder de la expiación en tu vida. Me encanta que el elder Robbins nos dé esta visión y que el elder Ochoa lo cita aquí en esta parte cuando hablamos de Pedro y que tú pones el ejemplo muy bien del arrepentimiento. Nos vamos a caer en el agua varias y varias y varias veces. Creo que eso es muy bueno a la hora de tener el enfoque de dejar la barca del pecado. Cuando nosotros dejemos la barca del pecado para caminar hacia Cristo sobre el mar, debemos de entender que varias veces vamos a hundirnos. Y eso no es porque estemos solamente fallando en el plan. El arrepentimiento no es el plan B, el plan de respaldo. El arrepentimiento, dice el elder Robin, es el plan del Padre Celestial. Este evangelio se llama el evangelio de arrepentimiento. Y me gusta nada más cerrar con esta idea. Me gustó pensar en que si nosotros nos quedamos en nuestras barcas, puede parecer un lugar muy seguro. Pero pienso en muchas veces cómo es el mar, ¿no? Y mi novia dice que le da mucho respeto el mar, ¿no? Luego le mando videos cuando se ven los barcos que transportan cargamentos grandes y cómo hacen bien hacia arriba y hacia abajo. Y dices, ven, ¿cómo puedes estar grabando? Yo estaría gritando o agarrándome así algo como rezando o algo. Pero mira, al final nuestra barca puede quebrarse por las olas. Y
creo que estamos más seguros con el que manda sobre las olas. A veces no nos damos cuenta que nos estamos quedando en una barca cuando en realidad debemos confiar, caminar sobre el mar con aquella persona que domina sobre el mar. Creo que me gusta mucho pensar en eso. Mientras hablabas pensaba en eso. A veces nos queremos quedar en la barca porque ahorita estás seguro, pero la verdad es que la barca no es garantía de nada hasta el final. O sea, si hay una de esas tormentas que yo he visto en Facebook, no, igual y la barca de madera no va a aguantar. Pero si confiamos en el Salvador, él puede domar y calmar los mares. Sí. Y de hecho, no sé, no fui al pie de página, pero también automáticamente me recordó a ese mismo discurso. Yo también ¿Sí? aquí también lo tenía, el 70 veces 7. Y también esta parte donde el arrepentimiento no es el plan B, sino que es el plan. ¿El plan? Ajá, el plan. Y me encanta porque también dando sentido un poquito otra vez a la experiencia de Pedro, porque me encantaría volver como a retomar esta parte donde dice, pero cuando entendió lo que sucedía, no trató de mantenerse a flote sobre el agua por su cuenta. Y ya después dice ni de nadar de vuelta a la barca, pero también en la parte en la que, porque incluso hasta el mismo título del segundo punto dice acudan a Jesucristo, pero dice la palabra de inmediato. Entonces me gusta porque Pedro a lo mejor tuvo unos instantes en los que, no sé, pudo haber pensado esas opciones que tenía, pero... una parte de su fe se vio en el hecho de caminar sobre el agua, pero la segunda parte de su fe se vio en el sentido de nadie, ni el regresar a la barca ni el seguir nadando va a hacer que yo me salve, sino que yo tengo que pedirle ayuda al que está sobre el agua, que es Jesucristo, que tú acabas de mencionar, ¿no? Y entonces me gusta porque a lo mejor en este ejemplo podría parecer, pues sí, muy desesperado de parte de Pedro decir, necesito que me salven en este instante, ¿no? Pero y a lo mejor nosotros, si estamos en algún punto de arrepentimiento en el que no estamos viendo tanto la necesidad de salvarnos en ese instante, así como de emergencia o de urgencia, pues no, a lo mejor podría parecer cómodo el seguir nadando por nuestra cuenta, ¿no? O intentarlo de otra forma que nos podría hacer regresar a la barca. Sí. Pero... aquí me gusta que dice cuando entendió lo que sucedía, entonces a lo mejor también tendríamos que ponernos a pensar si estamos realmente, como dices, entendiendo tanto lo que estamos haciendo mal, porque ya de ahí empieza el proceso del arrepentimiento, como el cómo funciona el arrepentimiento, que es precisamente volver a Jesucristo. Cool, me gusta. Y que de hecho podemos tomar ejemplo de Pedro. Cuando nosotros estamos en errores o en pecados, etcétera, creo que me gusta mucho si retomamos la parte de la historia donde Pedro dice, si tú eres quien dices que eres, hazme ir hacia ti. Llámame a ti, hazme caminar sobre las aguas hacia ti. Y creo que cuando nosotros estamos a punto de tomar tal vez, te puede ser también como dijimos al inicio, ¿no? Una decisión importante en nuestra vida o algo a lo que sentimos la impresión que Él nos está enviando, llamando a hacer. Pero también viene la parte del arrepentimiento, ¿no? La parte de decir, si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios, el Redentor y Salvador del mundo, el que expió por mí, llévame. Hazme caminar sobre esas aguas, sácame de esta barca. Y creo que esa súplica es igual a la que Pedro estaba haciendo en este sentido. Y el Salvador nos dirá, ven, y nos dará lo necesario para cruzar las aguas. Solo al final de ese párrafo me gusta la idea final. Dice, es por eso que envió al Redentor del mundo al Salvador, ¿no? Para el plan B. Que diga, no, acabo de arruinar todo lo que acabamos de enseñar. Envió al Salvador justo porque no era un plan B. El Salvador era el plan A, ¿no? Mira, qué interesante, qué bonita salió la frase. El Salvador no es el plan B. La expiación de Cristo no es el plan B, es el plan A. Me encanta. Es por ello que envió a su Hijo, el Redentor. Cuando tenemos dificultades, sea cual sea la causa, no significa que el plan no funciona. Es entonces cuando más necesitamos del plan. Me gusta mucho ese enfoque que dice, ¿no? O sea, si te estás hundiendo en ese mar, no es como, oye, no está funcionando. Es como, no, es justo en este momento donde más debes decir, Señor, sálvame. Justo en ese momento es cuando debes de apoyarte más en el plan, ¿no? En refugiarte en él. Entonces me gusta. Y eso creo que nada más tengo hasta el 21, si tienes más cosas ahí. Adelante. Sí, solamente igual en el párrafo 17 me gustó muchísimo cuando habla acerca de la parte de venir a Cristo, porque nos recuerda que no solamente es pensar en Él, hablar de Él, o incluso dice amarlo. O sea, no solamente eso es venir a Cristo, significa seguirlo. Significa vivir del modo que Él nos enseña a vivir. Y en el ejemplo de Pedro creo que es muy, muy claro, ¿no? De que, porque literalmente estaba yendo hacia Él con pasos físicos. Pero
Aquí también dice, y eso para todos significa arrepentirnos sin demora. Entonces, básicamente está como reforzando el punto del arrepentimiento y hacerlo, como dice también aquí Pedro, ¿no? En cuanto entendió lo que sucedía, como hacerlo sin demora. Me gusta. Ya en el párrafo 21, que es el que yo tengo subrayado, dice, seguimos el ejemplo de Pedro de acudir al Salvador en los momentos de dificultades. Sigan a Jesucristo en vez de confiar en su propia sabiduría y fortaleza, sin importar el tiempo que lleven tratando de mantenerse a flote sobre el agua. Sin Él, nunca es demasiado tarde para acudir a Jesucristo. El plan funciona. Me gusta nuevamente que dice, tal vez tú trataste de dejar tu barca por otros lados o por otro rumbo, ¿no? Porque también puede ser el caso, ¿no? Sí estoy tratando de dejar mis barcas, pero la estoy dejando por mi propio rumbo, ¿no? Y ya llevo rato, pues, tratando de estar a flote y no me sale mucho. Independientemente que tal vez haya saltado del otro lado de la borda, independientemente si haya sido en la dirección opuesta, cualquier momento es bueno para decir, Señor, sálvame, el plan puede funcionar para ti. El plan no era aventarte de la borda, el plan no era nada más pues intentar caminar sobre el mar o solo salir de tu zona de confort. No, el plan era hacerlo yendo hacia Cristo. Uh-huh. El plan era hacer este esfuerzo, este camino en Cristo. Entonces, si nosotros nos hemos ido tratando de andar por las aguas sin Cristo, podemos cambiar en cualquier momento y podemos retomar el camino para caminar sobre el mar en Cristo. Exactamente. Perfecto. Entonces, yendo hacia el tercer y último punto del discurso, dice, humíllense ante el Señor y Él los elevará hacia mayores cosas. Aquí creo que es la parte en la que muchas personas como que, no sé, sobre todo las primeras veces que escuchas este mensaje, este relato sobre Pedro, como donde dices, sí, híjole, lo que pudo haber hecho Pedro si no hubiera dudado, ¿no? O si hubiera tenido la fe suficiente para caminar hasta llegar a Cristo y mantenerse ahí con Él, o sea, como todo lo que pudo haber pasado, ¿no? Pero al final siempre se acerca una enseñanza, ¿no? Incluso del punto en el que cayó y lo tomaron, sí. Porque también al final Cristo le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y dice, me gusta que en ese párrafo dice que el Salvador vio muchísimo potencial en él y que por eso mismo le dijo esa frase. O sea, al principio podría parecer algo muy desmotivante, claro, o muy como, ay, pues fallé, entonces ¿para qué lo vuelvo a intentar? Y no solamente en el punto pasado que estamos hablando de los pecados, ¿no? Sino que también hablando del potencial en las cosas en las que podemos hacer tanto en nuestra propia vida como nuestras metas, nuestras expectativas, como también en la vida de los demás, ¿no? Que también habla aquí en este punto acerca de cómo nosotros podemos servir y ministrar a otras personas. Y me encanta que en el párrafo 24 dice, el plan de felicidad nunca será tan real para ustedes como cuando estén ayudando a otras personas a vivirlo. Entonces, creo que sí, muchas veces no, cuando estamos tratando de dejar la barca, tanto por cosas que son pecados como por cosas que podrían parecer nuestra zona de confort, que a lo mejor no son malas, pero al final de cuentas dejar la barca, cuando nos enfocamos mucho en lo que estamos haciendo nosotros, como que sí podría, sí, el hecho de enfocarnos a lo mejor podría hacernos que nos hundiéramos más pensando en nuestros propios esfuerzos, pero siento que cuando estamos ayudando a otras personas en ese papel de decirle, nosotros ahora ya estamos en el papel de servir, podemos tanto elevarnos nosotros como también elevar a otras personas y eso nos ayuda también a entender cómo funciona realmente el plan. Sí. A mí me gusta que retoma como lo del discurso pasado, creo que, no me acuerdo si era el pasado o el antepasado, que ves que hablábamos de esta parte de que cuando sientes que tal vez las cosas no están funcionando contigo, el evangelio, etcétera, lo que puedes hacer es justamente volver a lo básico, buscar aquello que, justamente para aquello por lo cual buscabas el evangelio, ¿no? Y simplificar. Y recuerdo que surgió esta frase que me gustó mucho, o esta idea que propuse que me gustó mucho, la parte de el servir y elevar a los demás nunca va a dejarnos de satisfacer. Al servir a alguien que esté necesitado de ayuda, nunca va a dejar de ser algo que nos encante ver esa sonrisa en el rostro y decir gracias. Eso no va a ser algo de lo que nos vamos a cansar jamás. Entonces siento que me gusta que retoma como este punto. Me gusta que es como el plan de felicidad nunca será tan real para ustedes como cuando estén ayudando a otras personas a vivirlo. Creo que me gusta que pensamos al final en esta parte del servicio, ¿no? De que
al ayudar a otros, es como lo que dice la película esta de José Smith cuando habla con Brigham Young, que le dice, al edificar un templo para el Señor, Él nos edifica a nosotros, ¿no? Entonces creo que es parecido, ¿no? Cuando nosotros edificamos a otra persona, ayudamos a otra persona, realmente tiene ese mismo efecto en nosotros y debemos de contemplarlo también en el plan. Claro. Y no sé, igual ahorita estaba releyendo uno de los puntos que hablaban de por qué a veces no funcionaban las dietas. Uh-huh. Y el cuarto punto dice que sea monótona. Y entonces también, bueno, no sé, me hizo pensar en cómo a veces el hecho de que nos enfrasquemos mucho en cómo funciona el plan para nosotros podría ser monótono por el objetivo de decir, bueno, entonces si yo quiero que funcione y estoy como el misionero al principio, ¿no? Según esto, como palomeando un checklist de lo que debería de estar haciendo dentro del evangelio, como el ir a la misión, el estar asistiendo a la capilla los domingos, el estar orando, el estar leyendo las escrituras, pero si lo haces enfocado en que no, sí, o sea, como de forma monótona en lugar de caminar esos pasos de fe hacia Jesucristo, definitivamente no va a servir como esperas que sirva, ¿no? Porque en primer lugar no vas a tener el resultado que esperas obtener de eso, que a lo mejor en el caso, por ejemplo, de las dietas, pues es un resultado particular que podría ser como bajar de peso. Y en este caso de esperar que, por ejemplo, el misionero, yo me imagino que terminando de haber compartido el evangelio esperaba un resultado muy específico como el casarse, el tener una estabilidad económica, el tener igual su carrera terminada, o sea, todo ese tipo de cosas que, como también en el discurso del Elder Christopherson, ¿no? Que decías que esperabas como ciertas, metías las monedas y sacabas la bendición, cuando en realidad hay muchísimos puntos en tomar en cuenta antes de poder decir que el evangelio te va a funcionar de la misma forma que le funciona a todas las demás personas, tanto en tiempo como en forma. Y me gusta mucho lo que mencionas de la parte monótona porque creo que balancea muy bien el punto que yo estaba haciendo. Porque es cierto que puede haber cosas que funcionen muy bien para nosotros en el evangelio, pero puede ser que también pase un poquito esa época, ¿no? Uh-huh. O sea, pues, no sé, también pasa que tal vez, el cantar himnos era una cosa maravillosa para mí, ¿no? En cada estudio personal o no sé, las veces en el templo, o etcétera. Creo que todos hemos tenido como una conexión con algo en algún punto, de decir, wow, esto estaba increíble, y de repente tal vez ya no se siente igual, ¿no? Entonces creo que también es importante entender que justamente como tú lo decías, o sea, podemos fallar en la parte monótona, porque la parte viene esto de decir, oye, yo quiero hacerlo funcionar, o sea, yo quiero que a base de pura repetición solamente vuelva a hacer lo mismo, y es como, pues no precisamente, si lo pensamos en cualquier relación, no siempre se trata de hacer lo mismo que se hizo antes, más bien es al contrario, encontrar justamente, iba a hablar más como de los consejos matrimoniales clásicos de vuelve a encender la chispa en tu matrimonio, de cambiar el sabor, ¿no? Vayan por otros rumbos. Entonces creo que también en el evangelio es bueno explorar otras cosas, ¿no? Creo que para mí fue una súper como reavivación de mucho interés en las escrituras a raíz de hacer videos. La verdad es que, no sé, como sabes, es otro enfoque, es otra manera de abordarlo. Entonces creo que es bueno como ir viendo que tal vez, no sé, tal vez me gustaban mucho los himnos y ya no, pero bueno, tal vez va a haber otra manera en la que los himnos te gusten, o tal vez va a ser otra cosa en otro enfoque que vas a tener que descubrir ahora. Uh-huh. Y eso es parte de ir como explorando tu propia dieta espiritual, por así decirlo, ¿no? Tal vez hubo un tiempo en el que te encantaba pasar horas leyendo las escrituras, pero tal vez igual y ahorita lo que vas a encontrar fascinante va a ser la administración. Tal vez va a ser más el templo, tal vez va a ser más la Santa Cena y cómo te enfocas en ella, tal vez va a ser más la noche de hogar, tal vez no sé. Pero sé que podemos ir variando y que como seres humanos tenemos que entender que tenemos estos diferentes ciclos y que está bien tener estos ciclos también. Sí. Algo que quería decir, que ya se me olvidó, ¿qué otra cosa dijiste? Tocaste el punto de ser monótono y después... Sí, de servir a los demás. Servir a los demás, pero después otra cosa, ¿no? El plan de... Nelson, misionero. Que diga Nelson, Christopherson, misionero. Creo que es por ahí. ¿De la máquina? Creo que es por ahí, pero no me logro acordar. De que el misionero, después de haber servido la misión, esperaba como cumplir con... O sea, dije, pues ya cumplí con la misión, entonces espero que las bendiciones prometidas como... Creo que fue antes de ese punto. Qué fuerte. No me acuerdo de la máquina de Task Christopherson. De que le ponías las moneditas. Voy a apuntar la próxima vez que venga una impresión para que no se me vaya.
Sí, creo que entonces es ese asunto. Creo que tal vez era cuestión del potencial. No me voy a acordar, mejor ni le intento, ni le metí la maroma y el circo. Creo que, solo retomando ese punto del potencial, creo que cada uno de nosotros tiene la capacidad de desarrollar esa fe que puede cruzar mares y que debemos de saber que el Salvador también nos ve así y que a medida que confiemos y avancemos, podemos ir viendo. No significa que no vamos a llegar a caer una y otra vez, porque vemos que Pedro seguía confiando en Cristo, incluso hundiéndose, ¿no? Entonces debemos de ver eso. El que nos hundamos no siempre es reflejo de una falta de fe, una falta de esfuerzo, ¿no? También vemos que el Señor ve diferente la rebelión a la debilidad. También vemos que, como el Elder Christopherson decía, la fe no significa siempre milagro ahora instantáneo. Entonces creo que debemos de darnos cuenta de eso. El hundirnos no necesariamente debe de definir nuestra fe de aquí en adelante, pero tampoco la define de aquí para atrás. Ujú. El que te estés hundiendo no define que tú hayas tenido mal fe o que no estés teniendo la fe suficiente en el pasado, y tampoco tiene que definir que no la tengas en el futuro. Exacto. Y para como reforzar ese punto, también me gustó que dice, como el ejemplo de Pedro, Uh-huh. dice, con el tiempo Pedro llegó a ser el líder firme como la roca que el Señor necesitaba que fuera y logró grandes cosas al servicio del Señor. Sí. Entonces, definitivamente esta experiencia de Pedro marcó un antes y un después en su discipulado, ¿no? Uh-huh. De seguir a Jesucristo. O sea, yo me imagino que pudo haber, no sé, o sea, los demás apóstoles en ese aspecto, pues a lo mejor no tuvieron esa curiosidad de decir, pues yo también, o sea, pudieron haber separado más de uno, ¿no? De decir, yo también te quiero seguir y a ver quién se hunde primero y no sé qué, todas las cosas, ¿no? Ajá. Pero fue iniciativa de Pedro y realmente creo que desde ahí ya Jesucristo estaba viendo que eran sus primeros pasos de fe, tanto físicos como espirituales, Uh-huh. para que pudiera dejar la iglesia a su cargo. Entonces, me imagino que también, como dices, ¿no? En las experiencias que hemos tenido que a lo mejor podrían parecer pesimistas o decir, chin, fallé en esto o me equivoqué en lo otro, o a lo mejor todavía no estoy seguro de querer salir de mi barco. Sí. Todavía puedo, o sea, eso no define el hecho de que todavía existe un potencial para mí y que Dios está viendo eso en mí, que por eso a lo mejor, aunque me sienta frustrado ahorita por haberme Uh-huh. hundido, después voy a seguir teniendo otras experiencias que me van a ayudar a saber que todavía puedo seguir dando pasos hacia Jesucristo. Sí, y creo que de hecho, dos cosas, y ya me acordé que era la que iba a decir. Por ejemplo, cuando tú mencionas esta parte de, claro, Pedro desde ese momento estaba teniendo esta gran fe en Cristo, debemos de recordar que también fue el apóstol que después lo va a negar, el apóstol que cortó orejas, el apóstol que también viene este punto donde Pedro dice, hey, yo voy contigo, yo no te voy a dejar. Y Jesucristo le dije, mira, Pedro, mejor cuando estés convertido, fortalece a tus hermanos, cuando te conviertas. Entonces, como de wow. Fue muy ¿sabes? duro O sea, con Pedro. Bueno, no en el sentido, yo lo decía de ser duro, sino en el sentido de que todavía había muchas cosas que Pedro iba a crecer en eso. Entonces, cuando dejamos la barca y nos hundimos, tenemos que entender que esa es solo una partecita del proceso. Estamos, como tú decías, ¿no? La niña del ejemplo que pone aquí del Elder, no me acuerdo quién, José L. Alonso, en el discurso dice, ¿no? Que la niña decía, bueno, mi papá está predicando en el mundo de los espíritus. Dice, tenía una perspectiva amplia. Cuando nosotros nos hundimos después de unos pasos, perdemos esa perspectiva amplia porque nos enfocamos en lo que me está pasando ahorita, y es que me estoy hundiendo. Y olvidamos que después de salir va a haber otra vez en la que nos hundamos, y así todavía nos va a faltar mucho trabajar en nuestra conversión y mucho trabajar en nuestro testimonio y fortalecerlo. Y creo que es importante tener esa perspectiva. El que nos hundamos al salir de la barca no implica que eso va a ser así siempre, ¿no? Nuestra fe va a crecer muchísimo. Vamos a llegar a ser mucho más de lo que alcanzamos a ver ahorita. Vamos a ser mucho más que personas hundiéndose sin poder salir adelante con la fe que nos gustaría. Y eso es importante tenerlo en perspectiva. Ahora, la otra cosa, que es la que me acordé, que cuando dijiste pasos dije, eso era. Creo que muchas veces cuando tú dijiste las cosas de palomear, me vino a la mente que muchas veces justamente en la parte monótona tratamos de que de que todo siga un estricto orden,
o una medida muy justa, ¿no? O sea, que la medida se ajusta a la que debería ser en todo momento, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo, no sé, si no leí las escrituras tanto tiempo, o no avancé tantos capítulos, o no estoy llegando a 10 minutos antes a la reunión sacramental, o no estoy haciendo un contacto semanal con la persona que quiero ministrar. O sea, de repente es como de, nos ponemos en ciertas reglas y medimos nuestros pasos del discipulado. Y tú decías que a veces nos hundimos porque nos centramos mucho en nosotros. Y en ese momento me vino la imagen de Pedro viendo sus pasos. Y tal vez en ese momento vio el mar, tal vez se puso a ver sus pasos. Y a veces cuando nos preocupamos tanto por la medida de nuestros pasos, olvidamos la dirección que tienen nuestros pasos. O nos perdemos del enfocarnos en hacia quién van nuestros pasos. No sé si tiene sentido. Sí. Entonces, a veces pienso que nos puede pasar a nosotros cuando nos ponemos tan estrictos en ciertas cosas de decir, híjole, es que si no estoy haciendo esto rigurosamente o si no estoy logrando esto. Y entonces volteamos a ver cuánto está mi paso derecho debió de haber sido de 20 centímetros y lo di de 18, esto está saliendo mal y el izquierdo ya se me fue más para... Y es como, espérate, o sea, sí, definitivamente puede haber pasos perfectos, pero no es tanto los pasos perfectos, sino la dirección que tienen esos pasos. Porque tal vez es ahí cuando nos empezamos a hundir. Y me vino esa idea a la mente, no podemos... esperar que los pasos nos salven. Nuestros pasos perfectos no van a salvarnos. Él puede hacer de nuestros pasos imperfectos pasos firmes. Y puede hacer que entonces ese mar turbulento se vuelva en un camino por el cual sí podemos caminar. Si nosotros nos centramos tanto en la perfección de nuestros pasos, creo que perdemos el enfoque de ver a quien perfecciona nuestros pasos. Y esa idea me encanta. Y yo ya acabé, ya podemos ir a las semillas, ¿eh? Sí, yo también. ¿Tú primero? No quieres tú primero. Ay, es que hay tantas cosas que todavía no sé. Yo tampoco, no tengo idea, pero es que hay muchas cosas. De verdad que yo he recibido muchas impresiones y cosas muy, muy lindas de este capítulo. Creo que ha sido de mis favoritos. O si no es que mi favorito. Tal vez, no. El de Uchtdorf y el de Christofferson eran mis favoritos. Ahorita sí, este ha sido como wow, está en el top 3 sin duda. Creo que me gusta, es que hubo tantas cosas que me encantaron, pero para mí creo que viene como la fe en Cristo, como mirar a Cristo en todo pensamiento. Y me gusta en el párrafo 7 lo que tú leías, ¿no? Pedro confiaba en el Salvador más de lo que confiaba en su barca. Creo que quiero llevarme eso. Ayer estaba yo un poco... Más bien no ayer, en la madrugada, yo estaba un poco preocupado por ver cómo algunas cosas están saliendo muy apretadas o como que no parece que puedan salir, y andaba yo como un poco preocupado y al final decía, va a salir, lo que tenga que salir va a salir. Entonces me gusta mucho esto, o sea, Pedro confiaba en el Salvador más de lo que confiaba en su barca. Creo que me gusta mucho esto porque se adopta mucho a lo que ahorita yo estaba experimentando justo hace unas horas. y es esta parte de, mira, la barca le va a pasar lo que le tenga que pasar. Tu confianza debe estar en algo más grande que esa barca y más grande incluso que el mar que te atemoriza. Me quiero llevar esa idea. Pedro confiaba más en el Salvador de lo que confiaba en la barca, pero también confiaba más en el Salvador de lo que le temía al mar. Y eso es lo que quiero llevarme. Ok. Pues creo que mi semilla va muy enfocada también en la fe, en el primer punto que se habla en el discurso. Pero también me gustó mucho esa parte donde citaron al profeta Nelson, donde dice que no minimicen la fe que ya tienen. Sí. Porque creo que muchas veces ese relato de Pedro lo utilizamos o se ve en algo que pudo haber sido muy, muy importante, muy bueno, y al final te quedas como con el mal sabor de boca de que se hundió, ¿no? Uh-huh. Y entonces muy pocas veces nos podemos centrar en los primeros pasos que sí dio y que sí estuvieron firmes en el agua, ¿no? A ver, dalos tú. A ver. Quiero verte. Sí. Entonces, creo que sí podría yo enfocarme en esa parte en mi semilla, en pensar que las cosas que, como dicen, ¿no? Los pequeños actos de fe que ya hemos dado, valorarlos y que esos mismos pasos pequeños que podrían parecer, al final de cuentas son el soporte o la fortaleza para dar los pasos más grandes cuando tengamos que hacerlo o cuando nos veamos obligados a hacerlo o cuando queramos hacerlo, que son muchas circunstancias que tengamos en la vida, pero que cada persona es
ahora sí que es única en ese aspecto porque pues todos tenemos experiencias únicas e Sí. incluso aunque tengamos experiencias parecidas, cada persona lo vive de diferente forma. Entonces, ahí es donde se aplica ese principio, ¿no? De la dieta y esas cosas, ¿no? Entonces, pues creo que esa es mi semilla. Súper, entonces sería más no minimizar, recordar que esos primeros pasos fueron importantes y fueron llenos de fe. Me encanta. Súper, pues muchas gracias, gente, por acompañarnos. Espero hayan aprendido mucho como nosotros y también sentido mucho como al menos yo. Fue mi experiencia. Esperamos su semilla. Cuéntenos ustedes qué es lo con lo que se quieren quedar de este discurso, qué es lo que quieren dejar sembrado en su corazón, y nos encanta leerlos, así que lo estamos viendo por allá y nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Tú tienes que saber cuál es la manera en la que el espíritu se comunica mejor contigo y en la que tú te sientes más cerca de él. No es igual para todos. Tienes que saber para ti cuál es. Y entonces él nos decía, quiero que tomen tiempo de pensar cuál es su manera. Pueden ser las escrituras, pueden ser las reuniones sacramentales, tal vez es un bautismo, tal vez es una clase, tal vez son los signos, tal vez es salir a caminar.